Un gusto en saludarles, estimados miembros del jurado. Nos encontramos en este momento conectados para llevar a cabo la defensa de mi tesis doctoral de manera virtual, titulada Resignificación de la praxis del docente universitario desde el ámbito de la educación híbrida. Esta investigación fue realizada por mi persona, quien les habla, Luis Alberto Pacheco. Comprender la praxis del docente universitario para su resignificación desde la educación híbrida en el escenario actual, pues necesariamente me lleva a conversar y decirles que la institución universitaria Simón Rodríguez tiene dentro de su programa de posgrado el desafío de formar profesionales e investigadores de alto nivel que aporten solución y desarrollo a la universidad, a la sociedad y al país desde unos soportes epistémicos, ontológicos, axiológicos y sociocríticos. Adicionalmente a ello hay una serie de factores que se han venido generando en el programa de posgrado que iré presentando a continuación. Por un lado, tenemos los cambios sociales vividos antes, durante y después de la pandemia, conociendo el desafío que tiene la Simón Rodríguez y entendiendo la realidad de las universidades públicas experimentales en Venezuela, pudimos observar algunos nudos críticos en la sede de posgrado que se administra en el núcleo de Chacao. Por conversaciones informales entre los estudiantes de los diferentes programas, existe la necesidad de espacios académicos. Actualmente no contamos con aulas para el desarrollo de clases presenciales de manera óptima, debido a que la actual sede donde nos encontramos es una sede administrativa que no está ni diseñada ni distribuida para el desarrollo académico e investigativo tanto de los estudiantes como de los docentes. A pesar de estos inconvenientes, los docentes de la universidad han propiciado encuentros de manera presencial y por supuesto de manera virtual con plataformas como Zoom, Google Meet, Classroom y en algunas oportunidades también por videollamadas de WhatsApp, para seguir en ese acompañamiento permanente a todos y cada uno de los estudiantes de los diferentes programas. Sin embargo, ellos llevan sobre su proceso la carga de los servicios públicos e internet, este último ausente en la universidad, lo que dificulta aún más el proceso de aprendizaje y, como lo reiteraba, el desarrollo investigativo de los docentes y estudiantes de nuestra casa de estudio. También como estudiantes estamos conscientes de esos avances científicos y tecnológicos que se han venido generando y lo que representa para la universidad en su entorno de cara a mantener esa universidad activa en este momento crucial, y es en donde se requiere de ese apoyo en competencias tecnopedagógicos en este momento cívico-histórico educativo del docente universitario. Y por supuesto, no menos importantes son las demandas del entorno que exige la demostración de competencias en la era digital, esto de cara a innovar su praxis con un objetivo intencionado que no es más que hacer cambios significativos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicando nuevas estrategias pedagógicas por parte de la universidad. Por supuesto que esta investigación va aunada a esa sensibilización por parte de nuestros entes superiores para que de manera conjunta con el gobierno nacional se sienten a consolidar esa transformación tecnológica en toda y cada una de las universidades públicas en Venezuela, y esto de cara a la realidad que presenta cada una de ellas, y en donde las ciudades del conocimiento tendrán un papel preponderante con ese cúmulo de capacidad, inteligencia, creatividad, dando esos aportes importantes para lograr establecer esa educación permanente, actualizada y significativa que tanto nos merecemos y que tanto andamos buscando.
La investigación, por supuesto, se basó en 5 etapas importantes. La primera etapa fue la fase inicial que se realizó en febrero-marzo del 2023. La segunda etapa estuvo comprendida en acopilar las experiencias vividas realizadas en mayo del 2023. La etapa 3 correspondía a dilucidar acerca de las experiencias vividas que se realizó en julio del 2023. La etapa 4 hablaba de las percepciones de las experiencias vividas que se conjugan en septiembre del 2023 para finalmente llegar a la etapa 5, que son los aportes del investigador realizados entre noviembre y diciembre del 2023. Por supuesto, la razón y explicación del contexto anteriormente mencionado generó una serie de reflexiones enmarcadas en 4 deliberaciones teóricas concebidas en la teoría de la acción comunicativa de Hubert Habermas, en las que está el comprender la praxis del docente universitario, el develar las competencias que poseen en el ámbito de la educación híbrida. La tercera, interpretar esas competencias tecnopedagógicas que poseen y para finalmente generar el constructo teórico que genere nuevas aportaciones en relación al tema investigado. Esta investigación se basó en esa comprensión individual de los sujetos en relación a esos saberes pedagógicos adquiridos en su proceso formativo y que posteriormente son transmitidos en su despliegue laboral, enfocando esta investigación en lo fenomenológico crítico de la teoría de Alfred Schur, estableciendo como punto de encuentro el significado en relación a estos informantes clave, a las acciones e interacciones que construyeron su vida cotidiana, a esos datos de sus experiencias vividas y por supuesto a lo interno de cada uno de ellos, cuyos hallazgos asentados revelaron la existencia de una cultura enajenante e instrumentalista que se expresó en el ejercicio y concepción de una praxis legitimada y establecida como cierta. Por otro lado, y no menos importante, son esas premisas que hace Pablo Freire con respecto a esa pedagogía crítica. Y una pedagogía crítica en donde él afirma que el estudiante, y lo habla de manera muy coloquial, es preguntón y curioso, y que él aprende es a través del diálogo. Y también afirma este autor que ese trabajo pedagógico no se centra en el docente, pero tampoco se centra en el estudiante, sino en esa relación que se establece entre ellos mutuamente, que no es más que el proceso de la comunicación. Por otro lado, y no menos importante, tenemos el aporte que hace George Siemens, un profesor universitario de larga trayectoria, que habla con referencia a esos aportes significativos en cuanto a las tendencias, vamos a decirlo de una manera positiva en relación a esa incorporación de la tecnología en el campo educativo. Él habla de que esos procesos cognitivos pueden ser apoyados y realizados por la tecnología. Él habla que el aprendizaje es esa capacidad que se tiene para crear, expandir o extender la complejidad de la red, mientras que la enseñanza es ese proceso en el que el docente debe estar en constante preparación y formación, y en este caso de la modalidad híbrida, apalancado en las telecomunicaciones de la información y comunicación, porque es lo que le va a permitir ser ese docente híbrido y en donde tenga esas habilidades y destrezas establecidas y poder impartir esos conocimientos a los estudiantes de una manera efectiva, innovadora, creativa y por supuesto novedosa, que va a permitir a esos estudiantes insertarse en el campo laboral de una manera sólida, consciente y con unas habilidades y destrezas suficientemente establecidas, donde serán profesionales reconocidos de trayectoria importante por ese aprendizaje que llevan en sí de una manera importante, significativa, creativa, innovadora y por supuesto novedosa, a través de estas diferentes herramientas y beneficios que da la modalidad híbrida.
Esta investigación con prescripción orientativa, hacia la resignificación de la praxis del docente universitario, inevitablemente que se requiere de ese cambio progresivo en esa cultura habituada y heredada en los roles del sujeto educativo, en donde unos son activos en verticalidad discursiva del saber y otros son pasivos en la recepción de la información, desdoblando en las figuras del docente y el estudiante. Allí el primer elemento a considerar es el cambio metodológico en nuestra casa de estudio. El segundo elemento, y no menos importante, es el uso de competencias tecnopedagógicas en ambos sujetos, llámese docente y estudiante, que permitan en ese proceso de enseñanza-aprendizaje gestionar la amalgama del componente didáctico-pedagógico para generar ese tercer elemento, que es producir y emerger nuevas tendencias significativas en el proceso de enseñanza, siempre apoyado en ese cuarto elemento, que son las posturas filosóficas, en donde está lo epistémico, lo ontológico, lo axiológico y lo sociocrítico, que lo mencionaba al inicio de mi entrada en el desarrollo de esta presentación. Y acá hago un paréntesis porque es importante hacer esa diferencia entre lo que es práctica y lo que es praxis. La práctica es esa acción y ejecución de una actividad en el que el individuo actúa de acuerdo a las necesidades presentes, pero la praxis es ese accionar responsable, colaborativo, consciente, crítico, pero de las acciones que se están ejecutando. Y aquí llegamos a un punto muy importante, que es develar desde los diálogos de estos informantes claves esos argumentos de cada uno de ellos sobre el conocimiento que poseen en educación híbrida, y esto por supuesto fue de gran interés fenomenológico para la orientación de la investigación que se estaba llevando a cabo. Por supuesto, surgieron evidencias que dejaron al descubierto esas experiencias como docentes universitarios y que permitieron compartir algunas voces que expresaban. Cito textualmente: es un método mediante el cual, además del tiempo en clase y el espacio físico en la universidad, se utilizan otros medios. Otros informantes aseveraban que es una modalidad para impartir conocimientos utilizando aplicaciones y diversas plataformas digitales. Varios informantes claves también aseveraron que nunca habían recibido capacitación ni participado en ningún evento sobre el tema. Y entonces allí es donde nos lleva a reflexionar la siguiente lámina. La ausencia de formación o dificultades para participar en eventos híbridos nos llevó a interpretar esas competencias tecnopedagógicas que poseen los docentes universitarios de la UNED, pudiendo ser considerados docentes reflexivos. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué docentes reflexivos? Porque cuando reflexionan sobre su praxis se ven en ese proceso de autoeducación, en ese proceso de investigación y por supuesto de su propio control sobre la enseñanza. Esto nos permitió por supuesto generar esa unidad de significación dividida en dos partes: la praxis del docente universitario y la educación híbrida, que generó 4 categorías importantes. La primera categoría se refiere al perfil profesional del docente, la segunda el conocimiento sobre educación híbrida, la tercera categoría habla del uso de la educación híbrida y finalmente la cuarta categoría habla de la evaluación en la educación híbrida. Para ampliar un poco más cada una de las categorías, comenzamos con la número 1, que habla del perfil profesional, y allí la iniciativa y la motivación del docente por mantenerse activo en el campo laboral lo lleva a estar en esa constante formación en relación a esos cambios que se están generando de manera reiterativa en el campo educativo, y eso es lo que le va a servir a él para mantenerse activo en el desarrollo profesional. Otro punto importante que pudiese incidir en el perfil profesional del docente es el tiempo de ejercicio que lleva ejerciendo su práctica, y acá la experiencia y la madurez llevan a aceptar con mucha fluidez esas situaciones adversas que se pudiesen presentar en relación a su profesión. Por supuesto, esto no es una regla, sino un aporte por parte del investigador. Otro punto importante que tenemos en el perfil profesional es un estudio que hizo Georg Uberman en relación al perfil profesional del docente,
Y ese estudio él lo ubicó en 5 fases importantes. La primera fase, él habla de exploración y supervivencia. Esto lo estableció entre 1 y 3 años de ejercicio profesional. La segunda fase habla de la estabilización. Esta está comprendida entre 4 y 6 años de desarrollo profesional. La fase 3 habla de la experimentación y diversificación y está establecida entre 7 y 25 años de servicio. La fase 4 habla de serenidad y distanciamiento. Está establecida entre 26 y 35 años de desarrollo profesional. Y por último, la fase 5, que habla del distanciamiento, ruptura o preparación a la jubilación, que está establecida entre 35 y 40 años de desarrollo profesional. Aquí lo importante del perfil profesional es que se pudo observar que hay docentes que han completado su maestría, su doctorado, inclusive hay docentes que tienen hasta postdoctorado. Y lo interesante también acá fue observar que hay profesionales de otras especialidades que imparten asignatura. Y acá no es que tengan el dominio de esos contenidos, sino la adaptación a la praxis pedagógica y de esas situaciones adversas que se pudiesen presentar en las materias, en el aula de clase, y que el docente de esa otra especialidad tenga ese dominio. Y por supuesto que hay que hacer mención que no me corresponde a mí en esta tesis determinar si un docente es responsable o no en una formación distinta a la suya, pero sí dejo abierto este punto para futuras investigaciones que por supuesto es interesante profundizar en el tema. La segunda categoría habla de los conocimientos sobre educación híbrida y acá Pablo Freire le daba un aporte muy importante. Él afirmaba que saber lo que se enseña es un factor clave para desarrollar un buen trabajo. Para enseñar es fundamental aprender, ya que preside la comprensión de que trabajar significa tener dominio y habilidades para ayudar a facilitar otros aprendizajes. Por supuesto, totalmente cierto, comparto con este autor esa apreciación. Y en cuanto a los conocimientos en educación híbrida, pues por supuesto que cada día toma mucho más auge en el campo educativo y por supuesto en el campus universitario no es la excepción. Y la modalidad híbrida es esa combinación de la educación presencial y la educación online al mismo tiempo, y en donde el docente debe tener el dominio, debe tener las estrategias y por supuesto las habilidades suficientemente establecidas para llevar de manera exitosa estas responsabilidades, en donde los eventos en relación a este tema y a cualquier otro tema relacionado con esa implementación tecnológica que se establece en el campo educativo, pues todos esos eventos deben que ser prioritarios para el docente y es lo que le va a permitir su desarrollo exitoso y profesional en el campo laboral. Estas capacitaciones o formaciones o preparaciones en las diferentes modalidades deben ser dadas por la institución donde labora o por el ente en materia universitaria o simplemente a través de la investigación y de la experiencia como docente. La tercera categoría habla del uso de la educación híbrida y acá esta es una modalidad que abraza las perspectivas que surgen en el siglo XXI, en donde se valora y se respeta todos esos espacios para aprender, pero también para enseñar, valorando por supuesto las individualidades de cada ser. Por ejemplo, fui a investigar, esa es una modalidad de docencia híbrida. Aquí la formación, es importante hacer mención que no se construye con conocimientos en materia de diplomas, de reconocimientos o de técnicas, sino a través de esa formación, pero a través de esa reflexión crítica sobre su praxis, en esa reconstrucción permanente sobre esa identidad personal. Y allí es donde el docente debe buscar encajar lo que no se adapta a su contexto y reflexionando todos los días sobre su praxis y tomar esas alternativas o esos cambios significativos en su enseñanza como un desafío, como un reto y por supuesto superar esos retos y alcanzarlos para permitir estar en el campo laboral de una manera actualizada y que esos conocimientos no se estanquen, todo lo contrario, se transmitan pero de manera efectiva.
Acá tenemos una lámina importante sobre el uso de la tecnología híbrida en los espacios educativos, y los informantes claves hablaban de que utilizan un teléfono celular para realizar diversas actividades. Otros informantes claves fueron muy sinceros, quisiera decir de esta manera. Ellos hablaban de que trabajar con estrategias híbridas se me hace difícil ya que no las domino, y esto es allí pues un punto importante sobre lo que venimos hablando constantemente en cada una de las láminas: la capacitación y la formación permanente del docente. Y la tercera lámina pues habla mucho de eso, que le dieron importancia de manera unánime todos los entrevistados, que la formación y la capacitación debe ser para el fortalecimiento del proceso educativo, y en donde le va a permitir al docente tener ese desarrollo, esas habilidades de manera efectiva, pues por supuesto porque tiene esa formación, esa capacitación previa. Por último, tenemos los instrumentos de evaluación en la educación híbrida, y allí como investigador pues puedo dar el aporte en decir que es necesario conocer las posibilidades, aplicaciones y limitaciones de los instrumentos, ya que ellos registran diferente naturaleza, y acá el docente pues debe elegir el instrumento más adecuado en relación a esos temas que desea evaluar, y por supuesto que busca diagnosticar en el grupo o en el estudiante, viendo sus oportunidades, viendo sus debilidades y también sus capacidades, y es lo que le va a permitir también intervenir cuando sea necesario. Dentro de los instrumentos más utilizados, informados por estos entrevistados, hablan de que utilizan mucho la conferencia, el debate, el foro, la autobiografía, los relatos, y por supuesto también hay análisis de interpretación, y estas evaluaciones casi siempre se hacen de manera individual. Es importante que se tome en cuenta el instrumento más adecuado en función de esos contenidos impartidos. Por último, tenemos los aportes por parte del investigador. Aquí lo que se busca es docentes activos, interactivos, formuladores de problemas, provocadores de situaciones, promotores de caminos, movilizadores de inteligencia, y por supuesto que transpongan su praxis docente de una manera colaborativa, personalizada, mediadora, innovadora, transformadora. Eso es lo que buscamos y lo que queremos. En cuanto a la pedagogía universitaria, pues por supuesto esas alternativas deben centrarse mucho más a esa profesionalización permanente con miras a esa formación continua, pero siempre enfocadas en la realidad del aula, que toma la praxis como núcleo autorreflexivo. Y acá nuevamente tenemos que hacer el reconocimiento público a la Universidad Simón Rodríguez con respecto a este tema. Ha hecho pues unos avances significativos, sin embargo pues se requiere la premura con que se están haciendo estas adaptaciones, estos procesos, para tener de manera efectiva y sólida esos cambios significativos a nivel tecnológico que van a permitir esa reputación y ese prestigio de la universidad, y por supuesto la proyección tanto nacional e internacional de sus egresados. En líneas generales, lo que se busca con estos procesos innovadores es espacios abiertos, dialógicos, híbridos, y por supuesto con cooperación en un trabajo colaborativo, vamos a decir, de todos y cada uno de los integrantes que conforman nuestra casa de estudio. En el aspecto de innovación, pues por supuesto estos conceptos didácticos pedagógicos presuponen ese desarrollo y esa ejecución permanente hacia la profesionalización de la enseñanza, que se caracteriza por esa construcción y reconstrucción del saber hacer docente. Aprendizajes relevantes, pues por supuesto que esos aprendizajes relevantes estuvieron enfocados en esos conceptos didácticos pedagógicos basados en esos conceptos reconstruidos de esa praxis docente, centrada por supuesto en el estudiante, en el colectivo, en el proceso, en la innovación y por supuesto en esa necesidad de aprender continuamente, lo que va a permitir establecer el desarrollo de esas estrategias digitales y el enfoque pedagógico híbrido en la praxis del docente universitario. Por otro lado, tenemos el aprendizaje abierto y flexible, pues por supuesto que estas bondades las da la educación híbrida.
en donde expande los espacios de aprendizaje, favorece el trabajo colaborativo, potencia la interacción entre estudiantes y docentes, y por supuesto que ofrece una gran variedad de alternativas y herramientas para el proceso de aprendizaje. Por supuesto, todos estos escenarios pues, se dan a través de la producción, la investigación, el debate, la presentación, y en donde los conceptos didácticos pedagógicos toman otro rumbo, por supuesto, innovándose y proyectándose de manera continua, pero de una manera innovadora, y en donde el docente está casi que a la par de esos conceptos didácticos pedagógicos, porque está en la necesidad de capacitarse y formarse para que su pedagogía sea efectiva, innovadora y por supuesto en constante evolución, y por ende le va a permitir estar de una manera activa en el campo laboral. Contribución del aprendizaje combinado. Esta contribución del aprendizaje combinado en el aula universitaria, pues estas intenciones se pueden ver en la manera en que son transmitidos esas enseñanzas a través de esos docentes que participan en la acción pedagógica y por supuesto en la acción pedagógica híbrida. Los nuevos escenarios pues, van relacionados a estos nuevos métodos o herramientas que se vienen incorporando al campo educativo. Si bien es cierto, la modalidad híbrida no es nueva, pero ha tomado un auge importante a raíz de la pandemia vivida por el COVID-19. También tenemos la robótica, la inteligencia artificial y mucho más reciente la creación de una computadora híbrida. Y todos estos escenarios pues obviamente lo que llevan es a estar en esa constante evolución, capacitación y formación para lograr alcanzar esa calidad educativa a la que andamos buscando. Finalmente pues tenemos que el proceso de resignificación lo que busca es crear de conciencia crítica al estudiante, y por supuesto no es que el estudiante maneje mucha información y que tenga sobre sí los conocimientos formados en lo que son los conceptos filosóficos, eso no está mal, pero lo que se busca también es que sea provocador de situaciones y formulador de situaciones, pero también que tenga la capacidad de resolverlo y por supuesto construyendo conocimiento, y eso es uno de los objetivos de la educación, porque la educación se construye, no se adquiere, y no tendría ningún sentido hacer un proceso de resignificación si lo que está actualmente cumple óptimamente con las necesidades que el entorno plantea. Finalmente, pues tenemos las intencionalidades en relación a la investigación. La primera intencionalidad que habla del comprender la praxis del docente universitario. Acá pues se ve una praxis totalmente legitimada y establecida. Sin embargo, hay una cierta debilidad en esa adaptación de las estrategias a esa modalidad híbrida. Por lo mismo que decíamos antes, no hay ese dominio porque no tienen esa preparación, esa capacitación, y por supuesto que ellos lo hicieron saber reiteradamente en las entrevistas que se realizaron, que requieren de esa capacitación por parte de la universidad. La segunda intencionalidad, que habla de develar las competencias que poseen en el ámbito de la educación híbrida, pudimos observar que se siguen aplicando lo que son las pruebas, los exámenes, los seminarios, pero también hay un avance significativo y de valoración cualitativa, porque se hacen evaluaciones en relación a evaluaciones entre pares y colaborativas entre estudiante y docente, por supuesto aplicando esas estrategias y dando esos aportes al respecto, valorando por supuesto en todo momento lo que es la participación, la integración, la interacción a través de los grupos de WhatsApp y por supuesto de manera presencial. La tercera intencionalidad, que habla sobre interpretar las competencias tecnopedagógicas que poseen. Si bien es cierto, hay docentes que tienen un cierto dominio en lo que son las habilidades híbridas, tienen también otros esa duda o quizás esa inseguridad al momento de implementarlas porque no tienen el dominio suficiente y a veces se abstienen de hacerla por no cometer un error en el proceso educativo. Ellos aseveran, al igual que en la primera intencionalidad, esa preparación
capacitación y formación continua en esta y en todas las modalidades que se vayan surgiendo, pues esa capacitación e invitación a eventos en relación al tema para estar de alguna manera actualizado. Y la cuarta intencionalidad que habla en relación a generar ese constructo teórico, pues finalmente se pudo realizar ese constructo teórico de manera exitosa y en donde las estrategias híbridas se utilizarían de manera adaptativa. Y cierro hablando con este mensaje de Pablo Freire, que habla de que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción y construcción. Muchísimas gracias, ha sido un placer haber estado con ustedes para llevar a cabo mi defensa de tesis doctoral, siempre en la disposición de oír sus observaciones, comentarios y también algunas correcciones a las cuales haya necesario hacer. Muchas gracias y hasta luego, nos vemos pronto.